Esta figura de ordenamiento territorial rara vez aparece en los debates de coyuntura, claro, en Bogotá. Y sin embargo, su delimitación e implicaciones son fuente de varios conflictos. Este video trata sobre esa figura, los debates que genera y la necesidad de repensar el ordenamiento territorial en parte de ella. La Reserva Forestal Nacional tiene su origen en la Ley Segunda de 1959, que dice: parte de Santa Rosa de Sucumbíos, en la frontera con el Ecuador, rumbo al noroeste hasta el cerro más alto de los Pibes. Bueno, esa es solo una de las zonas que, puestas en un mapa, se verían así. Las zonas que ven en rojo fueron sustraídas, es decir, ya no hacen parte de la reserva. Las que ven en gris tienen ya otras figuras de ordenamiento territorial, parques naturales, resguardos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, tema para otro momento. Ahora nos interesan las que ven en amarillo. En esas, que son las que quedarían de quitar las rojas y las grises, es donde la ley segunda sigue siendo el marco principal de referencia. Hay varios problemas con la situación actual de estos lugares. Y para explicarlos contamos con Javier Ravelo, que es codirector del recién creado Observatorio de la Amazonía en la Universidad del Rosario. Lo primero que nos va a contar Javier es por qué esto es importante. Si uno hace una búsqueda rápida por internet, queda con más confusiones que certezas. De hecho, la ley segunda no tiene ni siquiera página en Wikipedia, así que préstenle mucha atención a lo que dice. Esta es una discusión clave porque aquí se está jugando un poco dos agendas públicas muy importantes. Por un lado, la agenda pública agraria, que es sobre todo para el acceso a la tierra de poblaciones vulnerables. Y por el otro lado, la agenda ambiental, que es aquella que nos lleva a pensarnos en serio las decisiones agrarias que se toman en zonas, digamos, ecológicamente estratégicas. Generalmente, entonces, lo que tenemos es la necesidad de, al mismo tiempo, contribuir a garantizar los derechos del campesinado y al mismo tiempo a, pues, la conservación o la restauración de ecosistemas que consideramos estratégicos. Este mapa es importante para entender lo que está diciendo Javier. Recuerden que nos estamos centrando en las zonas amarillas, es decir, en las que la ley segunda sigue siendo el marco de referencia. Lo que ven en verde es la cobertura forestal, es decir, lo que hoy en día es bosque. Para esta zona es aproximadamente el 60%. Sin embargo, hay unos lugares muy concretos en los que las coberturas son muchísimo más bajas. Estas zonas del país, pues, se caracterizan porque no hace mucho tiempo eran unas zonas cubiertas por bosque, pero al mismo tiempo y de forma tradicional ha avanzado el poblamiento hacia esas regiones, ¿cierto? Y entonces llamamos a eso un avance del poblamiento territorial, un avance del mercado de tierras, un avance de la frontera agrícola, ¿cierto? Lo cierto es que por distintas razones hay mucha población que vive en estas zonas estratégicas desde el punto de vista ambiental. Y necesitamos encontrar un mecanismo para que al mismo tiempo se pueda hacer las dos cosas, ¿cierto? La justicia agraria y la justicia ambiental. Vale la pena detenerse en esto, es decir, cómo llegamos a este punto en el que tenemos personas viviendo en una zona de reservas si se supone que en esa reserva está prohibida la adjudicación de baldíos, es decir, no existe la propiedad privada sobre la tierra. Prohibición no ha sido efectiva. Es decir, la idea de que las zonas de ley segunda iban a estar alejadas o apartadas del poblamiento territorial y del avance del mercado de tierras, pues nunca funcionó. Lo que tienes en realidad es un mercado de tierras informal, ¿cierto? Y ese mercado de tierras informal se convierte como en un problema, no solo porque es ineficaz para la conservación y porque no permite la garantía de derechos para el campesinado, sino que termina dificultando la conservación. Porque por la permanencia de la zona de reserva forestal de ley segunda, por ejemplo, gracias a eso no tenemos buena información
buena información de las tierras, buena información de quién es la tierra, para qué se usa, qué tan pobres son las familias que viven ahí. Esa información no la tenemos en buena medida porque la ley segunda prohíbe que se produzca esa información, porque prefiere dejar eso como hacer como si nadie viviera ahí. Aquí hay que mencionar el Acuerdo 315 de 2023 de la Agencia Nacional de Tierras, que generó mecanismos para regularizar las ocupaciones en zona de reserva forestal a través de lo que llama derechos de uso. Entonces, no se entregan derechos de propiedad, sigue sin haber propiedad privada, sino lo que se entrega son derechos de uso sobre las fincas. Precisamente por eso, este acuerdo ha recibido grandes críticas por parte de organizaciones campesinas, ya que su reivindicación histórica ha sido justamente esa, la propiedad privada, como una forma de blindarse de los vaivenes del Estado y del gobierno. Nuestra intuición es que la solución es trabajar con la gente más que en contra de la gente, ¿cierto? En lugar de apostarle a que la gente salga de allá, incluso por la fuerza, es necesario tratar de estabilizar el poblamiento, de garantizar la satisfacción de derechos de las poblaciones que habiten allá, sobre todo estas poblaciones vulnerables. Lo que hay es en realidad un círculo vicioso, lo que había antes del 315 y lo que en buena medida sigue existiendo, que es una situación en la que por un lado la ley dice que ahí no debería haber gente, no puede haber gente porque es reserva forestal, pero pues ya hay familias que viven ahí, familias que no confían en el Estado porque el Estado y la ley no los reconoce y de todas formas si lo hiciera no podrían acceder a los mecanismos y a los esfuerzos que el mismo Estado genera para conservar el bosque porque la misma ley se los impide. La autorregulación y la regulación de la población que vive y habita estos territorios es fundamental para la conservación. Sin ese diálogo entre la agenda más agrarista y la agenda más ambientalista, es muy difícil solucionar el problema y es muy posible que esto se siga reproduciendo eternamente. Entonces, hablar de ley segunda es fundamental porque estamos hablando de zonas ecológicamente estratégicas, pero también de poblaciones que por estar en esas zonas tienen sus derechos en buena medida negados. Finalmente, hay que preguntarse sobre las formas en las que se narra el problema, si es que se hace. Vivimos entre dos discursos que quizás los dos tengan parte de verdad. Un discurso dice que los que viven allá y los que se dedican a la ganadería son fundamentalmente acaparadores de tierra, ¿cierto? Y entonces evalúan toda la actividad ganadera con los lentes del acaparamiento de la tierra y diferencian y desconocen la existencia de pequeños propietarios y de pequeños campesinos que tienen vacas y de ganaderos pequeños, ¿cierto? Y en el otro extremo está quienes dicen que los que viven allá son todos poblaciones vulnerables, ¿cierto? Que tienen sus derechos negados. Yo creo que las dos cosas existen en el territorio y que las dos tienen mucho sentido y que el gran reto de la política pública es pues diferenciar las situaciones en el espacio, en el tiempo, en las poblaciones. Y solo así, solo con esa diferenciación, pues vamos a poder armonizar los derechos de la naturaleza con los derechos del campesino. Lo que sigue sería ver cómo se traduce todo esto en medidas concretas. Hay varias propuestas, incluso proyectos de ley en este momento en curso, pero ese es un tema para otro momento. Gracias por ver y nos vemos pronto con más mapas.